Así comienza Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos a compartir testimonios, buena música, enseñanzas y oración. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hola, así comienza otro programa de Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y nos presentamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué horario saldrá el programa, pero para todos un abrazo grande de nuevo con ustedes. Mi nombre es María Lilian y soy esposa de Miguel Ángel. Y yo soy Miguel Ángel, el feliz esposo de Lilian. Y sí, porque a través del canal de YouTube de la Católica Argentina, ustedes pueden compartir este programa en cualquier horario, en cualquier momento. Pero sí, este programa pertenece al sábado 25 de junio del 2022. Y además, obviamente, de salir por nuestro canal de YouTube, también se retransmite por la FM parroquial, la 105.1 MHz, radio perteneciente al Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y cuya planta transmisora se encuentra en la parroquia María Madre del Redentor, del barrio de Valvanera, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuyo director de la radio, el padre Ricardo Daniel León. Saludos, padre, Dios lo bendiga. Y saludos a toda la comunidad de hermanos, claro, de María sí, Madre del Redentor. Que Y trabajan incansablemente. A toda la audiencia, obviamente, de la FM parroquial. Bueno. ¿A quién más le mandamos saludos? Mandamos saludos a todas las comunidades que siempre nos apoyan, a todas las parroquias en las cuales hemos pasado. Tenemos amigos, hermanos, que siempre están escuchando el programa, a San Cristóbal, a La Piedad, al padre, que siempre les pedimos oración por el padre Gustavo Sebane. Y bueno, tantos sacerdotes, el padre Oscar Fabré. Y hoy en día, que estamos en zona norte, les mandamos un saludo a todos los hermanos de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la localidad de Adolfo Sordó, cuyo párroco es el padre Gustavo Francisco Rey. Que es un sacerdote de 82 añitos. 82 jóvenes años. Jóvenes años, claro que sí. Realmente se conoce a todas las personas que entran y que salen, y Dios bendito le da esa memoria para conocer a cada una de las ovejitas. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que también podamos nosotros rezar por todos ellos, por todos nuestros sacerdotes que siempre están necesitados del apoyo de nuestra oración. Y también a nuestros hermanos de comunidad, la comunidad Convivencia con Dios, fundada por el padre Alberto Ibáñez Padilla, sacerdote jesuita. Sacerdote jesuita, que en paz descanse. Y todos los varones que siguen trabajando, ¿no es cierto? En la pastoral con varones, nuestros incansables varones, que lo que hacemos es acompañar a todos aquellos
que han hecho las primeras convivencias principalmente, convivencia con Cristo, convivencia con Pablo, convivencia con Pedro, ir acompañándolos en este proceso, ¿no? Que decimos nosotros, nuestra comunidad es una escuela de espiritualidad, entonces es un proceso, un increyendo, cada retiro se va profundizando cada vez más en ir, caminar hacia la unión con Dios, como decía el Padre Alberto. ¿Continúa la unidad a través de la forma virtual? Por el momento seguimos trabajando desde lo virtual, pero cada uno enraizado, ¿no es cierto?, en las distintas zonas del AMBA, como se le llama ahora, ¿no es cierto?, tanto sea Capital o el Gran Buenos Aires, vamos tratando de irradiar a todos los varones dentro de nuestra iglesia. Qué lindo, y la verdad que ojalá que continúen irradiando mucho y que también se anoten más varones, nuevos varones. ¿Y qué tema tenemos hoy? Primero tenemos que hacer oración, porque si no... Sí, porque tenemos mucho, ¿qué pero podemos brindar nosotros? Si el Espíritu Santo no nos guía, Exacto. no va a pasar nada. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo ven, sobre Espíritu todos Santo, nosotros. Ven que te necesitamos, ven que estamos con frío, este mundo está lleno de frío y necesita tu amor, tu calor, tu presencia, tu gracia. Ven, Espíritu Santo, con tus dones. Ven, dulce huésped del alma, el alma necesitada. Ven, Espíritu Santo, a los hogares. Ven, Señor, sobre toda la audiencia de la FM parroquial, sobre todos nuestros hermanos que están escuchando desde su casa, desde el trabajo o tal vez manejando su vehículo. También a los hermanos que están allí cerquita en el hospital Ramos Mejía, que tal vez están recuperando su salud. Derrámate, Espíritu Santo, Amén. Especialmente sobre ellos en sanación, Señor. Amén, derrámate en fortaleza para que puedan aceptar con amor y abrazar la cruz que a veces nos toca a cada uno de distintas formas. Y a veces estar en una cama puede llegar a ser un dolor, un sentimiento de aceptación. Pero bueno, contigo, Espíritu Santo, que guías y soplas, todo puede cambiar, todo puede ser realmente abrazado por tu gracia. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones con tu amor. Amén. Llena con tu amor, con tu salud, con tu paz, con todas las virtudes que realmente necesitamos en este mundo lleno de antivirtudes, montón de cosas que luchan en contra del amor, de la gracia. Ayúdanos, Espíritu Santo. María Santísima, María Madre del Redentor, te pedimos que nos guíes y nos acompañes, especialmente en este día de tu Inmaculado Corazón. Madre Santísima, acompáñanos y llévanos siempre de la mano hacia tu Hijo, hacia Amén, nuestro Señor amén. Jesucristo. Amén. Muy bien, y sin perder más tiempo vamos a proclamar, ¿no es cierto?, el Evangelio de hoy, sábado 25 de junio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió:
¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Hermanos, es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Qué maravilla, mis hermanos, los planteos, ¿no es cierto?, que Jesús le hace a su madre, ¿no? Pero el reclamo, ¿no?, de la autoridad que Dios le había dado a María. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Claro, nos llama la conciencia de que estuvieron desesperados y no estaba él, por más de que estaba en otro lado importante, no estaba con ellos. Y fíjense que en el mismo Evangelio, ¿no es cierto?, entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Y Jesús era Dios, y sí, pero también era hombre, y era importante que respetara, como lo pide, ¿no es cierto?, uno de los mandamientos, venerar y respetar padre y madre. Claro. Entonces, Él durante su vida humana, él era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre, era y hombre, por lo tanto claro, tenía que estar sujeto a la un hombre obediencia. que vivía obediente a sus padres, que trabajaba con su papá, que trabajaba, que se ganaba su sustento, vivía una vida normal, digamos, dentro de lo que es lo correcto, lo normal que tiene que ser para un ser humano, un hijo, en este caso, ¿no? Pero claro, la mamá, yo me imagino, siendo yo mamá también, está el cuestionamiento a veces de lo humano. Sobre lo humano, él saltó diciendo lo divino. ¿Quién era su verdadero padre? Era Dios. En ese momento él dijo, yo tengo que hacer las cosas de mi padre. Era como que él se anteponía diciendo, mi tiempo es el tiempo del padre. Y como dice en el final, no entendieron. No entendieron la respuesta que les dio porque era tal vez una respuesta demasiado grande, ¿no es cierto?, para el entendimiento de José y de María. Era un niño, 12 años, era pequeño. Se iba a ser hombre porque en esa época ya 12 años significaba para el pueblo judío que se convertían en hombres ya. Estaba listo para el paso, ¿no? No existía en esos tiempos la adolescencia como hoy en día para nosotros y la juventud, esos pasos intermedios antes de llegar a una cierta madurez, ¿no es cierto? Maduraban mucho antes también. Hay una cosa que a mí me queda, dos cosas mejor dicho. Una, ¿cuántos sentimientos debe haber tenido María que guardaba todos esos recuerdos en su corazón, esas actitudes de su hijo que desconcertaban de momentos y la volvían de nuevo a ese fiat que dio cuando se le presenta a Dios a través de un ángel y le pregunta, ¿no es cierto? Y ella dice que sí, debe haberse, cuando él le dice, tengo que hacer las cosas del Padre, de haber recordado ese momento en que ella dijo, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo siento cómo vivió María esos sentimientos, ¿no?, que los guardaba en su corazón. El corazón, si pudiera ver pasar esa película de cosas, respuestas, momentos de lágrimas, debe haber sido muy fuerte sus sentimientos, ¿no? Y por otro lado, también me hace acordar lo que dijo una vez Jesús. Dijo, al César lo del César. Es decir, que muchas veces nosotros muchas veces deberíamos cumplir las cosas de este mundo en lo que se refiere a lo bueno, en las normas de convivencia, porque también hacen a nuestro camino hacia el cielo, nos empujan las buenas cosas, las buenas acciones, el cumplir con el César en la medida que no nos saque de nuestra espiritualidad, pero sí en las cosas buenas, en la convivencia con en el mundo y con nuestros hermanos. Claro, respetar, ¿no es cierto?, claro, las leyes o los reglamentos que hacen a la buena convivencia de los hombres, ¿no? Exacto, y que él lo cumplió muy bien,
cumplió su papel como hijo, cumplió su papel como ciudadano de donde estaba, y de hecho siempre les enseñó a sus discípulos a cumplir Como a Pedro, ¿no es cierto? Cuando lo envió a buscar en la boca del pez, ¿no es Claro, cierto? la plata. Las monedas para pagar el impuesto. Claro, y lo llamaba siempre la atención porque Pedro era más ofuscado y de pronto en algún momento de su vida rompió uno y sacó una oreja y le dijo no y se la volvió a pegar, porque no era atropellar con las cosas, no era hacer cosas divinas como un mago, sino era vivir en la realidad y en la cotidianidad con todo lo que tenés, pero a la vez, o sea, cumplir al César lo del César, pero también tener un corazón puesto en el Señor y en la esperanza, en la paz de Dios, sin violentar donde estás y qué estás viviendo. Qué interesante todo esto. Nosotros siempre hemos dicho que el Espíritu Santo es orden. Sí. Qué importante todo esto, porque tenemos que respetar, primero nosotros, respetar nuestros propios tiempos, nuestros propios límites. ¿eh? Y Dios respeta nuestros tiempos, Dios respeta nuestros procesos, porque sabe bien de que como un bebé primero tiene que gatear, no puede salir corriendo. Y que somos... Y en ese proceso, primero irá el gateo, después empezará a dar sus primeros pasos, caminar, y luego algún día empezará a correr. Tal cual, tal cual. Todos esos procesos también se dan en lo espiritual. Y el Espíritu Santo va poniendo orden en nuestras vidas para ir viviendo ese increyendo en nuestro camino hacia la unión con Dios. Y también tener en cuenta siempre que, como vos decís, ese creciendo de a poquito, tiene que ver con nuestra postura en el cuerpo del cuerpo de la iglesia, es decir, donde Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? Y todos somos uña, dedo, pie, mano. Cada uno tiene una postura que no es la misma que otro. Muchas veces nosotros queremos ser como el otro, queremos suplirlo al otro, queremos aplastarlo. Y sin embargo somos esa uña necesitada en la cual tiene que estar colocada en ese meñique porque es importante, porque a partir de ahí otras personas van a seguir y ese lugar va a ser cubierto por la gracia de Dios. Nosotros a veces queremos puestos mejores, queremos lugares mejores, queremos no la competencia que el mundo nos obliga a vivir, la violencia que el mundo nos atropella para que atropellemos a otros, no nos hace bien, hace que rompamos nuestras vasijas, que nuestras vasijas se agrieten, se terminen rotas, y por ahí es una vasija grande, o una pequeñita, o una de metal, o una de cerámica, de distintas características, y por forzarse a hacer algo, se termina quebrando. Y después tenemos que estar rotos en la vida. Forzarse y quebrarse. Y eso tiene que ver con nuestro orgullo. Tiene que ver con la soberbia. Sí, la soberbia también. Exacto, porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero ser más que vos. La Y competencia. primero y principal, Dios es un Dios de propósitos. Dios nos ha dado a nosotros un legado, a cada uno de nosotros. Por eso somos, como decía Lilian, ¿no? Equipo. Te tocó ser la uña del meñique. Sé una buena Pero uña. la uña del dedo anular que está al lado no es igual a vos. No, tiene otra función. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y Dios, que nos conoce bien, nos ha llamado, a través de la vocación, nos va llamando a desarrollar ese propósito. Ahora, si nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, como decíamos, por el orgullo, por la soberbia, porque queremos hacer la nuestra, no, yo quiero ser la uña del pulgar, no. Yo quiero... Y entonces ahí es donde nos lastimamos, nos quebramos y además también podemos lastimar a los que están a nuestro lado. Claro. ¿Por qué? Porque estamos provocando el caos, el desorden.
Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Por eso Jesús decidió ser sujeto a esa autoridad de papá y mamá y continuó en esa cotidiana convivencia con la normalidad, con lo que a pesar de ser hijo de Dios, él no desorbitó, dijo mamá, yo soy hijo de Dios y punto. Fue en ese momento que él fue dócil, se dejó formar por José y por María principalmente, claro. En todo ese camino que lo iba poco a poco, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, a la unión con Dios. Él unirse más plenamente al Padre, y ir creciendo y madurando como hombre. Entonces, como dice Lilian, sí, él podría haber planteado, yo soy Dios, y era la verdad, pero sin embargo se sometió a la autoridad humana. Dijo a los demás y dejó que María, qué maravillosa función, ¿no es cierto?, sí, de María y de todas nuestras madres, de poder formarnos y junto con nuestros papás, ¿no? Aquellos que, como yo, que he tenido la gracia, ¿no?, de tener un papá, una mamá, de recibir, ¿no es cierto?, todas esas enseñanzas que nos fueron convirtiendo en un hombre, en mi caso, o una mujer, en el caso de Lilian, de bien. Todos esos conceptos morales, todas esas enseñanzas y todas las cosas que tenían que ver con Dios, porque eran nuestros maestros espirituales, fueron nuestros primeros formadores, mucho antes de que llegáramos al colegio. En el hogar nos vamos formando, en algunos casos tenemos esa alegría de tener la formación de nuestro papá o mamá. En otros casos no, hay familias que no tienen papá y mamá que están con Dios, están en contra o están despreocupados. Sin embargo, como nosotros escuchamos el otro día, el padre Cristian, un sacerdote que está dando una enseñanza. Seminario catequístico diocesano aquí en la diócesis de San Miguel. Y contaba él que sus padres no tenían nada que ver con Dios y sin embargo él es sacerdote. Él es sacerdote y fue señalado desde el principio en su vocación. Recibió el llamado y él siguió el propósito que Dios tenía para él. Claro, fue dócil. Opa, y acá estamos entrando ya en un tema, ¿no? Porque es el sí del padre Cristian. Claro. ¿Y qué tienen que ver esos sí? ¿En dónde se reflejan todos esos sí de nuestra vida? Bueno, si les parece bien, sí, hablando después. En el próximo bloque ya entramos en esto de ¿qué es la fiesta del Inmaculado Corazón? ¿Qué es esto del sí de María, de su fiat, al plan de Dios? Como decíamos nosotros, esta adhesión a la voluntad del Padre, esa misma adhesión que plenamente obviamente tenía Jesús. ¿Y qué tiene que ver con todos nosotros, ¿no? ¿Qué regalos Dios nos ha hecho especialmente a nosotros, los hombres? ¿Qué diferenciación hay con la creación? Tal cual. Con las demás criaturas. Y vamos a ver esto de la libertad, de la obediencia. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Lo vamos a hacer después del... Después de esta pausa, la dejamos a nuestra hermana Sandra Gelos, la operadora de la radio, nuestra operadora estrella, porque en los tiempos de la radio ya estamos listos para la tanda de la radio, para que así pueda pasar todos los institucionales, una hermosa canción para el Señor, y toda la propaganda de la radio, ¿no? Así que... como siempre les decimos, aquí a través de nuestro canal de YouTube de la Católica Argentina, son apenas 30 segunditos y arrancamos con el siguiente y el siguiente bloque. En la radio, bueno, serán los tiempos que le corresponden a la radio. Así que bueno, no se vayan, porque hay más, reciban el Espíritu Santo. Ya volvemos.
Muy bien, y aquí estamos nuevamente en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el segundo bloque. Y Lilian, estábamos hablando de hoy la festividad del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Y hablábamos de esto de que María, Madre del Señor, formadora del Señor, ¿cómo es que Dios Y hay mucho de... deposita en ella? Bueno, acá te voy... ¿Por dónde comenzamos este ovillo que me tiene todo enredado? Hay cosas en las cuales yo puedo explicar y otras que voy a tratar de leer porque tienen tanta riqueza las palabras que voy a ver que va a enriquecerlos a ustedes también. Es la doctrina común entre los grandes santos y doctores de la Iglesia, que la obra de Dios, preciosa obra en el universo entero, es María Santísima. Es ella aquella criatura en la cual se refleja plenamente el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. Por eso vamos a empezar a mostrar un poquito en qué sentido María Santísima es la criatura tan especial que Dios puso al lado nuestro. ¿Y qué significa eso de que para nosotros el universo es como que está dividida en dos tipos de criaturas? Las criaturas que Dios creó, la creación de Dios, que por ejemplo hablamos de las plantas, los animales, el universo, es decir, los planetas, que obedecen, son obedientes perfectamente, pero no tienen el don de la razón. Ese es un tipo de criaturas. Es decir, que todos estos animales pueden seguir la ley natural, pueden vivir una ley natural, pero siguen con sus instintos, siguen con su forma permanente, que no pueden evitar. Un cóndor tiene que cazar, cuando ve la oportunidad de cazar, no va a decir, no tiene la libertad. Claro, no puede ir al supermercado a comprar su comida. No puede hacer lo que nosotros hacemos si tenemos hambre y sin embargo queremos hacer ayuno. O por ejemplo, no solamente tomamos un vaso de agua por la sed, sino que estamos pensando que el agua serviría para hacer ¿cómo le llaman? Una empresa hidráulica para mover con la energía del agua. Por ejemplo, una central hidroeléctrica, Eso decís vos. quise decir. Entonces, o sea, nosotros podemos separar cada objeto y podemos individualizar sus propiedades. Vamos a tratar de aclarar. Entonces, dentro de el mundo animal, mineral o vegetal, nosotros pertenecemos al reino animal, ¿no es cierto? Pero nos diferenciamos de los demás animales por la razón. Porque tenemos el alma que Dios nos ha regalado, con sus tres potencias principales, que hablamos siempre de memoria, entendimiento y voluntad. El entendimiento sería la razón, ¿no es cierto? Claro, y nosotros, como ellos, también podemos obedecer, pero tenemos algo que es distinto, es la libertad, lo que decías vos. La voluntad, ¿no es cierto? Que es el libre albedrío que Dios nos regaló para poder elegir. En cambio, ellos tienen que obedecer ciegamente a esa ley natural. No pueden cambiarlas. Entonces, esas serían las diferencias entre las criaturas de una forma y de las criaturas de la otra forma. Ahora, ¿en dónde entra María? Entra en la criatura que de pronto es libre. María tiene la libertad como nosotros de elegir. Pero tiene su libre albedrío. Claro, bien. Pero ella es obediente porque dice, yo soy la esclava del Señor. Ella es obediente ciegamente. O sea, tiene las características primeras que dijimos de las primeras criaturas. Tiene la libertad de decidir, pero ella dice que acepta lo que Dios le pide. Entonces, ella tiene su inteligencia, ¿no? Y tiene el don de la razón. Ahora, hay otra cosa más. Les pongo una terceras criaturas, que serían también los ángeles. Los ángeles también tienen el don de la obediencia y también son libres. ¿En qué se diferencian de todos nosotros? En que ellos no están esclavizados en el tiempo.
Claro, nosotros tenemos límites temporales, somos seres finitos. Ellos no tienen límites Ellos temporales. no tienen ese Y límite. tienen una particular acción. Pueden hacer una vez en su vida una acción. Decidir o por Dios o en contra de Dios. Hablamos de los ángeles que adoran a Dios y de los ángeles que están caídos, los ángeles en contra de Dios. Solo esa decisión pueden hacer, esa acción. No tienen otra posibilidad. Entonces, ellos que son, podríamos decir, superiores, ellos eligieron a la Virgen como reina de ellos. También la centralizan como la más importante. ¿Por qué? Porque María, en el momento que dice sí, María causa en ese momento una nueva forma de orden, el orden de la redención a través de Jesucristo. Entonces cambia. A partir de allí entonces pasamos del orden de lo creado al orden de la redención, a partir del fiat, a partir del sí de María. Que Santo Tomás de Aquino dice inclusive que sería más importante que Dios creara, o sea, que Dios pensara en ese momento crear otro universo y otras criaturas. Más importante que eso es el momento en que María acepta recibir a Jesús en su vientre. Ese momento de la redención, ese momento de la gracia, la aceptación libre, en libertad de María, siendo una criatura creada con todas las cualidades, pero no fue obligada, ella lo aceptó con su corazón. Entonces, o sea, en entendimiento y también obviamente ese sí en voluntad. Tal cual. Adhesión plena y total obediente a la voluntad de Dios. Tal cual. Entonces ese momento es el más importante. Por eso también esa frase que dice, es más importante que entre una persona pecadora y que se convierta que 1000 justos. Claro. ¿Por qué? Porque es importante para Dios el momento de la gracia, del amor, de ese encuentro que Dios quiere, pero que cada uno de nosotros tiene libre albedrío, como decíamos en su momento, de decidir por esa libertad que tenemos de aceptar esa gracia o no aceptarla. Fíjense que en los evangelios, ¿no es cierto? Jesús está buscando permanentemente el acto de fe en cada uno de nosotros. Busca ese momento de decisión donde le decimos sí a Dios. Y me remito, por ejemplo, a ese acto de fe del centurión, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi sirviente. Y Jesús lo remarca a tal punto de decir, no he encontrado fe más grande en todo Israel. ¡Opa! Qué importante, ¿no es cierto?, esto de nuestra fe, nuestro sí, a través de nuestro acto de voluntad. Amén. Y en este caso, esa aceptación, esa obediencia en lo grande, porque es algo muy grande la obediencia de María, da gloria a Dios en ese sí. Se engrandece el Señor. Ella acepta y en ese momento la gracia actúa y se convierte en un glorificar a Dios, ¿no es cierto? O sea que es una obediencia a lo grande. Brota la alabanza, ¿no es cierto?, de sus labios. Exacto. Entonces, bueno, de alguna forma es eso, el sí de María, la aceptación, el fiat, el hágase en mí. Por eso nosotros y los ángeles, que podrían decir que están en la misma altura, ellos deciden que ella sea su reina. ¿Por qué? Porque ese momento es tan importante, es único como criatura obediente, en libertad, con una razón podría tomar, decir que sí, que no, acepta y cambia ese tiempo en una medida que es la medida de la redención. Qué interesante esto, ¿no? Los ángeles puestos a nuestro servicio, porque al hacer la voluntad de Dios, y ellos en su obediencia y adhesión plena, son puestos también a nuestro servicio,
porque es tan el amor de Dios por esta criatura que somos, ¿eh? Ellos son inteligentes, pero ellos también, por reflejo, ¿no es cierto?, viven y experimentan ese amor de Dios por nosotros. Sí. Y de hecho, bueno, nuestros ángeles de la guarda, que nos cuidan las 24 horas, están permanentemente junto a nosotros, para cuidarnos, para inspirarnos santamente. Entonces, María Santísima es única por ser obediente a Dios. Es obediente y no está sujeta, no está obligada. Lo hace en total libertad y se entrega a Dios. Por eso nosotros celebramos ese corazón de María, al cual tantos santos han encontrado esa plenitud de amor, de entrega, de continuidad, de redención. En un ratito vamos a compartir más cosas con ustedes. Si les ha quedado claro. Yo quisiera ya mismo empezar a hablar con un artículo que hemos encontrado en catholic.net sobre el Inmaculado Corazón de María. María, Madre amorosa, consoladora, educadora, mediadora y compasiva. Aunque la concepción de Jesús se realizó por obra del Espíritu Santo, pasó por las fases de la gestación y el parto, como la de todos los niños. Admirablemente el corazón de María dio su sangre y su vida a Jesús niño. Pero la maternidad de María no se limitó al proceso biológico de la generación, sino que contribuyó al crecimiento y desarrollo de su hijo. Siendo la educación una prolongación de la procreación, el corazón de María educó el corazón de su niño y le enseñó a comer, a hablar, a rezar, a leer y a comportarse en sociedad. Ella es Theotokos, porque engendró y dio a luz al Hijo de Dios, y porque lo acompañó en su crecimiento humano. Jesús es Dios, pero como hombre tenía necesidad de educadores, pues vino al mundo en una condición humana totalmente semejante a la nuestra, excepto en el pecado. Eso lo encontramos en Hebreos 4, versículo 15. Y como todo ser humano, el crecimiento de Jesús requirió la acción educativa de sus padres. Es lo que decíamos hace un ratito, ¿no es cierto? Y me imagino diciéndole, agarrándole la mano cuando era chiquito Jesús, diciéndole Ima, que significa mamá en hebreo. Y aquí justamente hace referencia, ¿no es cierto?, al Evangelio de Lucas, ¿no es cierto?, Jesús, donde se somete obedientemente a la acción, ¿no es cierto?, a esa paternidad y la maternidad de José y de María, ¿no? Y Lucas subraya esto de María guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso lo encontramos en Lucas 2, versículo 51. Y ahora vamos a ver una faceta, la educadora. Qué linda esta parte de madre educadora. Los dones especiales de María la hacían apta para desempeñar la misión de madre y educadora. En las circunstancias de cada día, Jesús podía encontrar en ella un modelo para imitar y un ejemplo de amor a Dios y a los hermanos. José, como padre, cooperó con su esposa para que la casa de Nazaret fuera un ambiente favorable al crecimiento y a la maduración personal del Salvador. Enseñándole el oficio de carpintero, José insertó a Jesús en el mundo del trabajo y en la vida social. María, junto a José, introdujo a Jesús en los ritos y prescripciones de Moisés, en la oración al Dios de la alianza, con el rezo de los salmos y en la historia del pueblo de Israel. De ella y de José aprendió Jesús a frecuentar la sinagoga y a realizar la peregrinación anual a Jerusalén por la Pascua. María encontró en la psicología humana de Jesús un terreno muy fértil.
ella garantizó las condiciones favorables para que se pudieran realizar los dinamismos y los valores esenciales del crecimiento del hijo. María le dio una orientación siempre positiva, sin necesidad de corregir y solo ayudar a Jesús a crecer en sabiduría, en edad y en gracia, Lucas 2:52, y a formarse para su misión. María y José son modelo de todos los educadores. Su experiencia educadora es un punto de referencia seguro para los padres cristianos, que están llamados, en condiciones cada vez más complejas y difíciles, a ponerse al servicio del desarrollo integral de sus hijos, para que lleven una vida digna del hombre y que corresponda al proyecto de Dios, nos dice San Juan Pablo II. Aunque fue su madre quien introdujo a Jesús en la cultura y en las tradiciones del pueblo de Israel, será él quien le revele su plena conciencia de ser hijo de Dios, siguiendo la voluntad del Padre. De maestra de su hijo, María se convirtió en su discípula. Jesús empleó los años más floridos de su vida, educando a su madre en la fe. Lo trascendental que resulta y fecundo gastar largos años en la formación de un santo, 3 años de vida itinerante y 30 años de vida de familia. Qué hermoso sería, ¿no es cierto?, haber vivido en esa familia, cómo debe haber sido estar junto a ellos día y noche y ver cuánto se enseñaban, cuánto se amaban, ¿no es cierto? Qué lindo debe haber sido. Me hubiera gustado estar en esa época. Ser vecinos, ¿no? La mejor discípula del Señor fue formada por el mismo Señor, su Hijo. Qué tierra más fértil la suya para recibir sus enseñanzas. Ella fue la única que dio el 100% de cosecha. En realidad, dijo toda verdad aquella mujer. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Más dichosos los que oyen la palabra de Dios y la practican. Lucas 11, versículo 27. Y en otra faceta de la Virgen, culto al corazón. A ver, ¿cómo es esto, Lilian? Según Santo Tomás, cuando damos culto al corazón inmaculado de María, honramos a la persona misma de la Santísima Virgen. Proprie honor exhibetur toti rei subsistenti. El honor y culto que se da un órgano de cuerpo se redirige a la persona. El amor al corazón de María se dirige a la persona de la Virgen, significada en el corazón. Una persona puede recibir honor por distintos motivos, por su poder, autoridad, ciencia o virtud. La Virgen es venerada en la fiesta de la Inmaculada, de la Visitación, de la Maternidad o de la Asunción, con cultos distintos, porque los motivos son distintos. El culto a su corazón inmaculado es distinto por el motivo, que es su amor. Qué precioso. Todas las culturas han visto simbolizado el amor en el corazón. En el de María honramos la vida moral de la Virgen, sus pensamientos y afectos, sus virtudes y méritos, su santidad y toda su grandeza y hermosura, su amor a Dios y a su Hijo Jesús y a los hombres, redimidos por su sangre. Al honrar el corazón inmaculado de María, lo abarcamos todo, como templo de la Trinidad, remanso de paz, tierra de esperanza, cáliz de amargura, de pena, de dolor y de gozo. Y en el signo de los tiempos, en cada época e historia ha predominado una devoción. En el siglo I, la de Teotocos, la maternidad divina como réplica a la herejía de Nestorio. En el siglo XIII, la devoción del Rosario.
En el 19, la Asunción y la Inmaculada. A mediados de ese mismo siglo se fue extendiendo la devoción al Inmaculado Corazón de María, adelantada ya por San Bernardino de Siena y San Juan de Ávila, y en el siglo XVII San Juan Eudes. San Antonio María Claret fundó la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, Inmaculado de María, en el siglo XIX, y el siglo XX alcanza su cenit con las apariciones de la Virgen en Fátima y la consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María. En Fátima, la Virgen manifestó a los niños que Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón como medio para la salvación de muchas almas y para conservar o devolver la paz al mundo. La beata Jacinta Marto le decía a Lucía: ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedarás aquí para establecer la devoción al Corazón Inmaculado de María. También se lo dirá después la Virgen, el año 1942, después de la consagración de varias diócesis en el mundo realizadas por sus respectivos obispos. Pío XII hizo oficial de toda la Iglesia, con lo que la devoción al Inmaculado Corazón de María se vio confirmada y afianzada. Y después Pablo VI y sobre todo Juan Pablo II, que se declara milagro de María. Santo Padre, le dijeron en Brasil: agradecemos a Dios sus 13 años de pontificado, y contestó: 3 años de pontificado y 10 de milagro. Él ha sido el pontífice que ha acertado cumplir plenamente el deseo de la Virgen, cuyos resultados se han visto con el derrumbamiento del marxismo y la conversión de Rusia. Cuando en el siglo XVIII el mundo se enfriaba por el indiferentísimo religioso de doctrinas ateas, se manifiesta Cristo a Santa Margarita María de Alacoque en Paray, Le Monial, y la constituye promotora del culto al corazón de Jesús. Y cuando en el siglo XX el mundo se va a ver envuelto por amenazas de guerras, divisiones y odios, herencia nefasta del materialismo y del marxismo, pide la Virgen a los niños de Fátima que difundan la devoción al Inmaculado Corazón de María. Como remedio a los males actuales, la misma Virgen nos ofrece su corazón inmaculado, que es ternura y dulzura, pero también exigencia de oración, sacrificio, penitencia, generosidad y entrega. No basta el culto, hay que imitar sus virtudes. No basta el culto, hay que imitar sus virtudes. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Y nos vamos a ir a la tanda musical, Seguimos respetando los tiempos de la radio, de la FM parroquial, y la dejamos a Sandrita que ponga la tanda musical. Como siempre les decimos, 30 segunditos y estamos de regreso con más Reciban el Espíritu Santo. Y continuamos con el corazón de María Santísima. Así que no se vayan, ya volvemos. Muy bien, y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el tercer bloque. Y estábamos hablando del Inmaculado Corazón de María.
y vamos a hablar en específico del corazón. Qué interesante. El corazón desarrolla una sinergia, un lazo invisible, pero de irresistible fortaleza que nos une con Dios, con los hombres y con las criaturas. El corazón de María expresa el corazón físico que latía en el pecho de María, que entregó la sangre más pura para formar la humanidad de Cristo, y en el que resonaron todos los dolores y alegrías sufridos a su lado. Y el corazón espiritual, símbolo del amor más santo y tierno, más generoso y eficaz, que la hicieron corredentora con el cúmulo de virtudes que adornan la persona excelsa de la Madre de Dios. El corazón es la raíz de la santidad y el resumen de todas sus grandezas, porque todos sus misterios se resumen en el amor. Dios, que creó el mundo para el hombre, se reservó en él un jardín donde fuera amado, comprendido, mimado, como el huerto cerrado del Cantar de los Cantares. Es su obra primorosa y singular. Su corazón y su alma son templo, posesión y objeto de las delicias del Señor. Solo su corazón pudo ser el altar donde se inmoló, desde el primer instante, el Cordero Inmaculado. Según San Bernardo, María fuit ante sancta quam nata, nació antes a la vida de la gracia que a la de este mundo. No hay un corazón más puro, inmaculado y santo que el de María. Como el sol reverbera sobre el fango de la tierra, su corazón brilló sobre las miserias del mundo sin ser contaminado por ellas. Es la mujer vestida de sol del Apocalipsis. La plenitud de la gracia que recibió María repercutió en su corazón, en el que no existió la más leve desviación en sus sentimientos y afectos. Su humildad, su fe, su esperanza, su compasión y su caridad hicieron de su corazón un receptáculo de amor y de la misericordia. El corazón de María es el de la hija predilecta del Padre, el corazón de la Madre que con mayor dulzura y ternura ha llamado a su Hijo. El corazón de la esposa, donde el Espíritu realizó la más grande de sus maravillas, concibió por obra del Espíritu Santo. El corazón de María es también un corazón humano, muy humano. Es el corazón de la Madre. Todos los hombres hemos sido engendrados en el corazón inmaculado de María. Mujer, he ahí a tu Hijo. Juan 19:26. San Juan nos representaba a todos, porque amó mucho, mereció ser madre de Dios y atrajo el Verbo a la tierra con sufrimiento y con dolor. Ha merecido ser madre nuestra. El amor a su Hijo y a sus hijos es tan entrañable y tierno que guarda en su corazón las acciones más insignificantes de sus hijos, hermanos de su Hijo Jesús, el hermano mayor. El cuello del cuerpo místico. Dios quiere conceder sus gracias a los hombres por el corazón inmaculado de María. Es el cuello del cuerpo místico, por donde desciende las gracias de la cabeza. Sus hijos predilectos son los santos. Ella goza viéndoles interceder por sus hermanos menores y goza viendo que las gracias que le piden llegan a nosotros a través de ella. Por su corazón pasa todo cuanto ennoblece y dignifica al mundo. Las gracias de conversión, la paz de las conciencias, las santas aspiraciones, el heroísmo de los santos, los rayos más luminosos que señalan al mundo los caminos de salvación.
como la imaginación abandona a sí misma, es la loca de la casa, el corazón dejado a la deriva, sin educar, es la perdición de toda nuestra persona. María nos enseña a amar con ardor, pero con gran pureza. El amor a Dios, a nosotros mismos y a nuestros hermanos halla el modelo humano más perfecto en el corazón inmaculado de María. Madre de cada hombre. ¿Cuántas cosas nos están explicando, no es cierto, Miguel? Todas las facetas, ¿no es cierto?, que María tiene, y siendo criatura, ¿no es cierto?, igual que nosotros, pero ella obviamente. Superlativo, acá iluminado. Ella tiene toda la gracia del Señor, ¿no es cierto? Ella es la Inmaculada, así que tal cual. Es la criatura más preciosa, ¿no? Esos sentimientos totalmente enfocados desde la gracia de Dios, el amor, y desde, como decía, desde las alegrías y las tristezas que tuvo también, en que llevó a su hijo hasta el final en sus brazos, ¿no es cierto? Momentos de tanto dolor, cuánto guardó el corazón humano, pero a la vez divinizado o tomado en la gracia de Dios, quiero decir, ¿no es cierto? Como que ese corazón humano tenía tanto de amor, de presencia. ¿Cómo pudo soportar? Recuerdo simplemente las imágenes para nosotros de una película como La Pasión, ¿no es cierto? Pero ella estaba ahí, viendo a su hijo torturado, flagelado, destrozado. Cuánta gracia sobre ese corazón inmaculado, ¿no? Para poder soportar tanto dolor, ver a su hijo mancillado. Y en alguna otra película o en algún otro momento mostraban cuando ella veía que se caía el niñito de 3 años, esa criatura que enseñaba a caminar, a veces que apretaba sus primeros pasitos y se caía, ¿no es cierto? Y veía esa presencia como que después, cuando él es hombre, cuando cae con el peso de la cruz. Es en esa misma película, La Pasión. Sí, pero qué fuerte también para todos nosotros ver como madres, que somos muchas, y como padres, que de pronto nuestro hijo sufre esas. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos padecer nosotros y no que padezcan nuestros hijos? Sin embargo, muchas veces también tenemos que saber aceptar. Y en María encontramos el ejemplo de fortaleza, de intercesión por esos momentos nuestros de vida que como madres podemos pasar, o padres, ¿no? Pedirle a ella con el corazón abierto que tiene, corazón de misericordia de mamá que ha vivido, que también nos interceda por nosotros para que podamos ser fortalecidos por el Señor. Y bueno, acá justamente dice, madre de cada hombre. Si María fuera solo madre de la Iglesia como comunidad y no madre de cada uno de los miembros, solo se preocuparía del bien de la Iglesia. Pero cada cristiano carecería de seguridad. Sería como un general que ama mucho a su ejército, pero no vacila en sacrificar a todos los soldados para salvar a la nación. Y de intimidad, porque es una multitud tan grande. ¿Cómo puede cada uno acercarse a ella? El soldado no tiene fácil acceso al general, ni el ciudadano al jefe del Estado. María no sería nuestra madre, sino nuestra reina o nuestro general, distante de nuestras pequeñas preocupaciones. Ella vivió justamente la cotidianidad de la vida normal, de una familia normal que necesitaba, que tenía sus pruebas y todo, y vivió todo eso, estaba en su corazón, y vivió esos momentos más difíciles que quizás nadie podía haber soportado como ella cuando lo crucifican a Jesús. Por eso puede comprender ella todas nuestras realidades, todo lo que nosotros vivimos hoy. Por eso es nuestra madre, a la cual Jesús señala. Si una madre de 10 hijos los amara solo en grupo y no se preocupara de cada uno en particular, si preparara comida, camas, descanso, trabajo, recreo para su pollada,
no sería madre de familia, sino administradora de un colegio o de un cuartel, Claro. donde la revisión médica y la vacuna colectiva se hace para todos una vez. La madre de familia lleva al médico a cada hijo siempre que lo necesita. O se queja. No tiene un día al año de revisión ni de vacuna para todos. Como la Virgen María no estamos en un cuartel ni en un colegio, sino en una familia. No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Lucas 12, versículo 32. A María le sobra corazón para atendernos a todos, como si fuéramos únicos. Dios le ha dado corazón de madre, para que con él ame a todos y a cada uno de los hombres, los de hoy y todos los de ayer y de mañana. Nosotros somos como la última floración, como el Benjamín al que prodiga sus cuidados. Qué hermoso, qué comparaciones. Los más desvalidos. Toda madre tiene amor particular a cada hijo y más al más desvalido, el subnormal, al extraviado, al más necesitado. El corazón de María, nuestra madre, ama a cada hombre con el mismo amor con que ama a toda la iglesia. Ninguna madre, cuando tiene el primer hijo, restringe su amor, reservándolo para los que vengan. Da todo su amor al primero y al segundo, sin quitar nada al primero, sin ahorrar nada para el tercero. Cuida de todos y de cada uno como si no tuviera otro. Solo saboreando el amor singular de su corazón a cada uno, se puede gustar la delicia de sentirse amados por ella, y se dialogará con ella, y se intimará con ella, y se gozará en ella, para llegar a su intimidad, que es importantísimo para nuestra vida interior. Es preciso tener firme fe en el amor particular. La Redemptoris Mater. Todos estos conceptos brotan del Totus Tus de San Juan Pablo II, que en su encíclica Redemptoris Mater ha escrito: se descubre aquí el valor real de las palabras dichas por Jesús a su madre cuando estaba en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26. Estas palabras determinan el lugar de donde María en la vida de los discípulos de Cristo y expresan su nueva maternidad como madre del Redentor, la maternidad espiritual, nacida de lo profundo del misterio pascual del Redentor del mundo. Es esencial a la maternidad la referencia a la persona. La maternidad determina siempre una relación única e irrepetible entre dos personas, la de la madre con el hijo y la del hijo con la madre. Aun cuando una misma mujer sea madre de muchos hijos, su relación personal con cada uno de ellos caracteriza la maternidad en su misma esencia. Acá lo que está marcando permanentemente es eso, ¿no es cierto? Que somos individualizados por el amor de la madre, y que más allá de que tengamos 10 hermanos o lo que sea, ella nos ve a cada uno como su hijo. Y lo que expresan muchos santos, muchas apariciones saliendo de este artículo, es de que la Virgen siempre nos ve como niños, a todos. Podremos tener 90 años, podremos tener 15, 20, ella nos ve a todos como niños, somos sus hijos. A ver. Nos ve con esa mirada de madre, como dice acá. Si nosotros, Lilian, que tenemos nuestros hijos, Juan Francisco de 24 y María Elisa de 23, y yo le sigo diciendo a María Elisa, sos mi bebé, y tiene 23 años, seguimos siendo sus niños, y María nos ve así, nos ve como nosotros también vemos a nuestros hijos. Obviamente, su visión de Madre del Redentor tal vez sea muy superior a nuestra visión, ¿no es cierto?, humana, finita, corta. Quizás Dios le ha regalado esa mirada justamente cuando le dijo a
Juan, ahí tienes a tu hijo, y a María le dijo, ahí tienes, al revés, ahí tienes a tu madre y ahí tienes a tu hijo, ¿no es cierto? Quizás Dios le regaló esa mirada a la Virgen para que nos vea siempre como niños. Y es que somos hijos de ella. Somos hijos que buscamos a través de ella llegar a Jesús. Muchos de nosotros, a veces, a través de María logramos llegar a Jesús, o a través de Jesús llegamos a su mamá, María. Es el propósito que Dios le ha encomendado, ¿no? Al hacernos madre, hacerla ella madre de todos nosotros. El propósito de que ella tiene que ser la que nos lleve a Jesús para poder rescatar nuestras almas, para poder ser salvos, para poder llegar a resucitar con su Hijo, para poder llegar a esa vida eterna, para que no caigamos en el pecado. Fíjense que en todas estas últimas apariciones, de estos últimos tiempos, digamos de Fátima para este lado, permanentemente el llamado ha sido: conviértanse al amor de mi Hijo. Claro, porque la gracia siempre está alrededor nuestro cuando queremos. Dios escucha, Dios quiere que nosotros salgamos de ese dolor, de ese fango, de ese pecado, que dejemos de lado a eso que nos separa tanto, porque nos quiere contra su pecho. Y la Virgen nos hace ver como cada uno como hijo individual, cada uno con ella escucha, ella ve, se presenta ante los niños, se presenta ante los indígenas, ante las personas más sencillas. De alguna forma ella quiere mostrarse siempre ante el más sencillo. Quizás nosotros también tendríamos que buscar sacar de nuestras estructuras todo aquello que nos separa de nuestra madre. Aquellas veces que nosotros pensamos que estamos solos. ¿Y por qué no le invocamos a María? Porque María siempre está dispuesta a escuchar con corazón de madre nuestras preocupaciones. Solo a través de volcarle a ella esas intenciones que tenemos, que ella puede alcanzárselas a Dios, porque quizás no sabemos ni siquiera rezar, porque hagamos con firme compromiso de buscar ese Ave María, de orarlo y leérselo a ella para que ella escuche, porque ella escucha. Y que en este tiempo del Inmaculado Corazón de María tengamos este corazón humano, corto, chiquito, dispuesto a abrirlo al corazón de ella y dejar que ella sea el que abrace nuestro corazón frío, pequeño, seco, para que podamos agrandarlo en el amor y en el sí hacia nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso en esto que expresaste, que para mí es oración, ¿no? Que nuestro corazón algún día también pueda amar como el corazón de María a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso día, ese día que nos explote el pecho con el fuego del Espíritu Santo y nos fundamos en amor, que ese fuego abrasador. Eso es lo que todos los santos y santas manifestaron en el final de sus días. Dijeron, y en su vida, a lo largo de sus vidas, manifestaron ese deseo, ese anhelo de fundirse en el amor pleno del Creador, de Dios, ¿no es cierto? En ese encuentro con el amado, en un encuentro para siempre. Y quizás cuando uno va pasando en la vida y conociendo, acercándose más a Dios, también va resplandeciendo, aclarándose un poquito esa visión de quién es Dios. Y a uno le da realmente las ganas de abrir más su corazón y planificarse. De alguna forma todos somos criaturas formadas del corazón de Dios. Entonces, ¿qué queremos? Volver a ese corazón pleno, a ese total Dios en la presencia. Pero para eso tenemos que seguir peregrinando y aceptando y cambiando y tomando el ejemplo de nuestra madre, aceptando la voluntad de Dios, pero con amor, no con obligación, con obediencia, no con deformación del mundo que busca deformar, de ser rebelde, no,
con la obediencia, con el amor hacia Dios, con la aceptación de la cruz. Ella aceptó la cruz de su hijo. Qué difícil. ¿Quién de nosotros puede aceptar una cruz de nuestro hijo? Qué duro. Claro, es muy duro. Pero bueno, ese es a veces nuestro camino. A veces nuestro camino tiene que tener alguna dificultad. No puede ser todo planificado. Tenemos que entregar algo de nosotros para que Dios pueda también sonreírse arriba y estar satisfecho que estos hijos e hijas buscan el camino de Jesús. Y si te parece bien, Lilian, nos vamos a ir a la tanda con esta oración, ¿no? Señor, que nosotros también te podamos amar como te ama tu Madre, la Santísima Virgen María. Vamos a la tandita musical, respetando los tiempos de la radio. La dejamos a nuestra hermana Sandrita Gelos que ponga todos los institucionales y la propaganda y la música para el Señor. Y como siempre, en 30 segunditos ya regresamos con más Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. No se vayan. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dar espacio para que nuestro hermano Osvaldo Nicastro nos dé su comentario sobre el Evangelio de hoy. Y luego sí, ya continuamos con nuestro cuarto bloque de Reciban el Espíritu Santo. Hola, hola hermanos, hermanas. Bendito este tiempo, bendito Dios, bendita es la palabra de Dios que nos ayuda a poder comprender y también nos va acompañando a través de su presencia en la vida diaria. Acontecimientos que ocurren en los tiempos de Jesús, en la vida de José, de María, en la vida de María y de José, y también en la vida de todos aquellos que interactúan con Jesús. Quizás como también a veces hacemos en la vida espiritual de estos tiempos, vamos al templo muy de vez en cuando. Es lo que ocurre en este momento. En la época de Jesús también había festividades que había que respetar. En este tiempo, tiempo de Pascua, una de las festividades de mayor convocatoria en el año. Me refiero al templo. La ciudad vivía prácticamente del templo. El templo proporcionaba grandes ingresos, sobre todo en las festividades de mayor concurrencia. Un detalle, los mayores, o desde los 12 años, y aquí viene la edad de Jesús, se pagaba un impuesto anual equivalente a la moneda de hoy de 2 jornadas de trabajo. ¿Cuánto ganamos por día? 2.000 pesos, 4.000 pesos había que pagar por año para que se mantuviera el templo. Ese templo tenía una explanada, dicen los estudiosos, de entre 300 y 500 metros. Ahí puede que también haya un detalle, porque el niño, hombre aparentemente, se le pierde a sus papis. En realidad no, ellos a viajar en caravana viajaban en grandes familias, entonces como nos ocurre hoy en la vida diaria también puede quedar algún nietito, algún sobrinito al cuidado. Entonces este niño que a esa edad, este niño hombre que a esa edad ya tenía muy en claro cuál era su trabajo, su desafío a realizar, empieza a interactuar con todo aquello que tiene que ver
con los poderes de la época, religiosos, poderes políticos. Empieza a interactuar, empieza a escuchar. Obviamente que este niño fue inteligente y lleno de gracia y de bondad desde que fue concebido en el vientre de María. No dejó de ser Dios por caminar las calles de su pueblo. Este templo también permitía ingresos adicionales. Y esto lo detallo, porque parecería ser que ingresos adicionales, cometa, curro, ¿qué otra palabrita le podemos agregar? Corrupción, tener que pagar un peaje. Parece ser que desde siempre existió. Y tristemente lo digo, seguirá existiendo en tanto y en cuanto el concepto de la moral no vuelva a nuestra vida. Y no hablo de moralina, porque a la hora de tocar estos temas muchos miran para otro lado y podemos ver a Jesús que Él quiere tratar de inmiscuirse, de meterse en esas realidades de la época, como también quiere tener participación a través de nuestra vida en las realidades de esta época. ¿Cuáles eran esos ingresos adicionales? Había un comercio muy bien organizado de animales y de cambistas. A la hora de tener que ofrecer por el pecado un animal, ¿quiénes te los vendían? Aquellos que estaban dentro del templo. Ahora, nosotros, por ejemplo, en la actualidad, tendríamos que ir con nuestra moneda, pero dentro del templo había una moneda que había que cambiar. Entonces, cuando vos cambiabas tu moneda por la de ellos, ¿qué pasaba? Más o menos como hoy, viste que vos querés comprar $1 a través de hacer bien las cosas y no te lo venden, pero sí te lo venden en la vereda. Jesús entiende perfectamente todas estas cosas, a tal punto que ya ha crecido y ya desarrollando su trabajo ministerial en vivo y en directo, se encuentra con estos vivos que ganaban muchísimo dinero. Una fuente de poder y de recursos de la época era todo este intercambio, todo este gran negociado que se aprovechaba, poco más y poco menos como hoy, de la necesidad y de la debilidad de aquellos que no tenían otra opción. Este niño hombre entiende perfectamente de lo que se trata. 12 años o el número 12 en la palabra de Dios también significa totalidad y madurez para elegir. Es lo que les muestra Jesús a sus padres cuando al primer día de volver a su pueblo no lo encuentran. 12 años o el número 12 también significa las 12 tribus de Israel, los 12 profetas del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles. Madurez e integridad a la hora de decidir. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, libro de Apocalipsis, capítulo 21. Los 12 frutos del árbol de la vida. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según su costumbre, según lo que invitaba la cultura de la época. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño se quedó en Jerusalén. El niño también, hombre, se quiere quedar en esta Jerusalén, en mi vida, que necesita ser restaurada, que necesita ser sanada, que necesita ser liberada, que necesita ser convertida a una nueva vida.
Y como hizo con los líderes de la época, con los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndole preguntas, también lo quiere hacer con nuestra vida hoy. ¿A qué refiere la palabra cuando habla de doctores de la ley? Grandes, creídos, grandes, aparentemente iluminados, grandes hombres formados por la vida religiosa de la época, que poco entendían de qué se trataba a la hora de incorporar y vivir la propuesta de Dios. Sacrificios no quiero, dijo Jesús, mejor quiero obras de misericordia. Creo que ese diálogo con los doctores de la ley es para que Jesús estuviera al tanto de cómo pensaban y cómo sentían. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos se vieron maravillados de su inteligencia y de la manera en que se expresaba. Hoy también, si nosotros damos ese paso de fe e invitamos a este buen Jesús a nuestra vida, también podemos maravillarnos de su inteligencia y de sus respuestas. Como podemos ver aquí, Jesús interactúa con ellos, también quiere y puede interactuar con nosotros en tanto y en cuanto nosotros le abramos nuestra vida de par en par. Y quedaremos maravillados, no tengo ninguna duda, porque tiene una palabra apropiada, una reflexión, un pensamiento apropiado para nuestras realidades. Tengas al día de hoy la historia que tengas, hayas sufrido o no, estés fuera de su amor, fuera de seguirlo como tu maestro o no. Él sigue maravillándonos a través de su palabra, a través de su presencia. Al verlo se quedaron desconcertados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados. Él simplemente contestó: ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Hasta ese momento los papis de Jesús no entendían nada. Lo que sí lo cuidaban con mucho amor y con mucha dedicación, y yo creo por el antecedente de que María, sin haber conocido hombre, había quedado embarazada, de que José, sin haber hecho su parte en la concepción, tenía que llevar por delante la crianza y la educación, ni más ni menos que del Hijo de Dios. Hasta ese momento ellos no entendían nada. Quizás por eso también vemos ejemplos de docilidad y ejemplos de silencio, a pesar de que no entendían de lo que se trataba, siguieron cuidando, siguieron acompañando, siguieron educando y criando ni más ni menos que al Hijo de Dios. Ellos no entendieron lo que les dijo, pero igual regresaron a su ciudad. ¿Y qué hizo Jesús? Siguió viviendo bajo la autoridad de sus padres. Y aquí Dios nos invita a rescatar el valor de la familia. Puede que a lo mejor estemos maravillados con nuestros hijos, o puede que muchas cosas no entendamos al día de hoy, pero tenemos que seguir caminando la vida en familia, tenemos que seguir acompañando y cuidando a nuestros hijos. Hijos, tenemos que también tratar de entender y acompañar a nuestros padres. Y como última y pequeña idea, quiero terminar esta humilde reflexión con el versículo 52, lleno de poder para también entender
de que a veces cuando se habla de esa famosa vida oculta de Jesús, aquí vamos a encontrar algunos detalles. En el mientras tanto, o en ese tiempo, de los 12 hasta los 30, ¿qué hizo Jesús? Que es una invitación para vos y para mí. Crecía en el saber, crecía en estatura y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eso es también lo que habrá maravillado a los doctores de la ley en esa época, ver a Jesús, un niño ya convertido en hombre, lleno de gracia y de bondad. Quiero hacerte esta preguntita. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Lo has invitado a tu vida? En algún momento de la vida nos damos cuenta que no podemos solos, de que hay muchas cosas, circunstancias que se nos escapan, como le pasó a José y a María, que creían de que parte de esa peregrinación lo estaba cuidando y terminó siendo de que el niño se había quedado en el templo. Viste que no solamente a nosotros nos ocurren acontecimientos, como podés ver, a estos personajes bíblicos amorosos, imagen de santidad, imagen de obediencia, imagen de prudencia, imagen de fidelidad, también le ocurren cosas como también nos pueden ocurrir a nosotros. Terminamos con una breve oración. Padre, te damos gracias por tu generosidad, por tu amor, por tu bondad. Padre, te damos gracias por este regalo de poder compartir de tu palabra. Quiero pedirte por todos aquellos que nos acompañan, que están del otro lado, para que los bendigas, los libres y los guardes de todo mal. Hermanos, hermanas, un gustazo enorme que este buen Jesús siga acompañándote en la vida diaria. Nos volvemos a encontrar. Y aquí estamos en Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y este es el cuarto bloque, el del estribo, como decimos siempre. Y qué maravilla, Señor, el fuego del Espíritu Santo, el amor de María. Estamos encendidos, ¿no es cierto? Yo en este momento quiero compartirles un poquito, un pantallazo nada más, de algo de la convivencia con María. ¿Qué es la convivencia con María? ¿Qué es la convivencia con María? Bueno, nosotros decimos, ¿no es cierto?, que la nuestra es una escuela de espiritualidad, la de la comunidad Convivencia con Dios, donde todos los retiros que vamos viviendo van provocando un increyendo, ¿no es cierto?, en la vida espiritual. Entonces arrancamos con la convivencia con Cristo, luego seguimos con la convivencia con Pablo, luego la convivencia con Pedro, y después ya viene la convivencia con María, que es la cuarta. Nosotros siempre mencionamos de que a partir de ese momento la convivencia con María es una bisagra en la vida espiritual, porque es donde pasamos a tener un crecimiento más, una vida mística, claro. Ya entramos en lo que sería la contemplación. Así que es como que cambia también nuestra forma de orar, ¿no? Y yo simplemente, para darles un poco de ganas, ¿no? Decir, bueno, no he hecho ninguna convivencia, bueno, empezar por la convivencia con Cristo, pero para aquellos que ya han hecho Pedro, ¿no es cierto?, y invitarlos para que en esta campaña de invierno, nosotros creo que ya hemos puesto en nuestro Facebook de Reciban el Espíritu Santo las noticias con Dios, donde están las fechas de las convivencias. Así que los invitamos a buscar la convivencia que les correspondería hacer. Pero aquellos que ya hicieron Pedro, simplemente le voy a leer algunos de los frutos de la convivencia con María.
vivir la historia de la salvación con el corazón de María. Qué lindo. Comprender el lugar de María en la iglesia y en el plan de la salvación. Descubrir el paralelismo, su vida y la nuestra. Tener una experiencia de Dios semejante a la de ella. Ay, qué lindo. Esto es lo que decíamos, ¿no es cierto? Experimentar cómo ama María al Señor, ¿no? Corresponder a la gracia como lo hizo ella. Glorificar a Dios con ella y como ella. Insertar la espiritualidad mariana a la carismática. Progresar en los frutos de las anteriores convivencias con Dios. Crecer en la vida carismática. Cultivar los 7 dones, base de la vida mística. Y les hemos dado 10 frutos. Hay más, hay muchos más. Y los invitamos a que ustedes hagan esta experiencia de Dios, esta convivencia con Cristo a través de María. Que ustedes se encuentren en este caminar detrás del Señor, ¿no es cierto? Pero en este caso junto a nuestra Madre, a María Santísima, y que puedan descubrir todos estos frutos que el Señor les quiere regalar. Así que no se pierdan esta oportunidad, sobre todo ahora en esta campaña que viene de invierno, de las vacaciones de invierno, de hacer esta convivencia de 6 días. Son 6 días que van a cambiar tu vida, van a ser una experiencia única. Encontrarte con Jesús a través de María. Bien, y podemos terminar con un acto de consagración. Perfecto. Al Inmaculado Corazón de María. Gloria a Dios. Bueno, este acto de consagración lo hicieron los jóvenes al Inmaculado Corazón de María en el espíritu del movimiento sacerdotal mariano. El Padre Gobi. Sí. Bueno, vamos a cerrar los ojitos y escuchar para que podamos compartir desde nuestro corazón. Virgen de Fátima, Madre mía, tan amada, adhiriéndome al movimiento mariano, hoy me consagro de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto solemne te ofrezco mi vida entera, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, y especialmente este periodo que estoy viviendo de mi juventud, o de mi vida, podemos decirlo. Guíame por el camino que nos ha trazado Jesús, el camino del amor, de la bondad, de la santidad. Ayúdame a huir del pecado, del mal, del egoísmo y a rechazar las tentaciones de la violencia, de la impureza y de la droga. Prometo confesarme con frecuencia y recibir a Jesús en mi corazón como alimento espiritual de mi vida, observar los mandamientos de Dios, caminar por el camino del amor y de la pureza, rezar cada día el Santo Rosario. Quiero ser testigo de unidad con un gran amor al Papa, a mi obispo y a mis sacerdotes. Te amo, Madre mía dulcísima, y te ofrezco mi juventud, mi vida, por el triunfo de tu corazón inmaculado en el mundo. Amén. Amén. Sí, Madre, guíanos siempre con tus intercede por nosotros con tus oraciones, para que podamos ser dignos y dignas hijos e hijas de Dios, que podamos llegar como vos, obedientes al plan y a la voluntad del Padre, para que en esta tierra podamos ayudar en lo que el Padre necesita de cada uno, donde la postura que estemos, en la posición que nos puso, en la aceptación, en la obediencia, para que podamos un día todos juntos, de tu mano, Madre, llegar a esa tierra tan prometida, a ese cielo tan deseado,
y encontrarnos con todos nuestros hermanos mayores, aquellos santos y santas, aquellos hermanos que lucharon por el bien de cada uno. Con todos nuestros hermanos de comunidad que ya están en ese sexto día, como decimos nosotros, que ya están allí en la casa del Padre Dios, en esa patria celestial, en la nueva Jerusalén, que están compartiendo contigo, Señor, en tu presencia eterna de amor, y también contigo, Madre María, Virgen Santísima. Que podamos unirnos a todos los movimientos y comunidades que van multitudes hacia ese cielo tan deseado, donde están muchos hermanos diciendo, esperando que lleguemos también nosotros para poder terminar en ese final de amor junto a Dios. Y siguen esperándonos, y mientras tanto nos acompañan santos y santas, los ángeles, todos nos acompañan las almas buenas para que lleguemos, para que logremos llegar juntos de la mano de nuestra Madre a ese cielo prometido. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. María, Madre del Redentor, ruega por nosotros. María, Reina de las Convivencias, ruega por nosotros. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Queridos hermanos, hasta aquí hemos compartido Reciban el Espíritu Santo, el programa de Dios para todos nosotros. Y nos despedimos. Me despido con un gran abrazo, una bendición, y que podamos todos subirnos a ese corazón abierto de nuestra Madre para poder también ser elevados junto a ella en virtudes, en intenciones, en crecimiento de vida para mejor aprovechamiento de la voluntad del Padre. Y no nos olvidemos que todos nuestros hermanos, todos son hijos de Dios Padre, que todos fueron encomendados a Jesús y Jesús nos encomendó a los brazos de María, que todos nuestros hermanos también tienen que llegar junto con nosotros, que ninguno se quede atrás, que ninguno se quede en el camino. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que también miremos hacia el costado, que nadie se atrase, que nadie se pierda de todos estos regalos que Dios nos ha hecho y de todos los regalos que vendrán allí en la patria celestial. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Un abrazo grande. Bendiciones. Dios los bendiga y nos reencontramos el próximo sábado en Reciban el Espíritu Santo. Chao. Chao. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. No me ha llamado a tener éxito, Él me llamó a ser fiel. Madre Teresa. Si te gustó Reciban el Espíritu Santo, no te olvides de darnos un like, suscribirte a nuestro canal y hacer un clic en la campanita para recibir todas las novedades. Gracias.